El Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 8. Jesús sana a un leproso. Y cuando descendió del monte, Este mensaje en particular ya había terminado. le seguían las multitudes. Es el resultado de la autoridad con que él enseñó. Y, he aquí, un leproso vino. En aquel entonces, la lepra era considerada como un símbolo del pecado. Y le adoraba, Le adoró por ser el Señor, reconociéndole como el Mesías. diciendo: Señor, si quisieres, puedes limpiarme. Solamente Cristo puede limpiar del pecado, de lo cual la lepra era un tipo. Y extendiendo Jesús su mano, le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Esta declaración para siempre da por sentado que es la voluntad de Dios en cuanto a la salvación y la sanidad. Su acto de tocarle no lo limpió, al contrario, su palabra lo hizo. Según el griego, antes del momento en que su mano tocara al hombre, él estaba ya limpio. Así pues, Jesús no quebrantó la ley al tocar a un leproso. Y luego su lepra fue limpiada. Inmediatamente cuando dijo la palabra quiero, quedó limpio. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie. La misión de nuestro Señor en su primera venida era tratar con el pecado y sufrir su juicio en el Calvario. Él suprimió cualquier cosa que obstaculizaría ese propósito de la gracia y prohibió al hombre publicar el hecho de su sanidad. Sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece la ofrenda que mandó Moisés para testimonio a ellos. La ley de la limpieza del leproso se encuentra en Levítico capítulo 13 versículos 1 al 59 y Levítico capítulo 14 versos 1 al 57. La sanidad del siervo del capitán. Y entrando Jesús en Capernaum, Sucede. vino a él un centurión, Un capitán romano con autoridad sobre 100 hombres, rogándole. con determinación le suplicaba, implorándole. Jesús vino para limpiar no solamente a Israel, sino para liberar a los gentiles también, y, por consiguiente, el siervo del oficial romano fue liberado de su malestar. Y diciendo: Señor. El judío leproso había llamado a Jesús Señor, y ahora el centurión gentil lo llama también Señor, proclamándolo Señor de todos. Mi siervo joven yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Esta enfermedad era una parálisis con contracción de los empalmes y acompañada de un sufrimiento intenso. La vida del hombre estaba en peligro, amenazada a la muerte. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. El énfasis no está en la llegada, sino, en cambio, en el que viene, a saber, Cristo. El yo es enfático y quiere decir yo puedo y yo lo haré. Una vez más, yo le sanaré da por sentado la respuesta para la pregunta en cuanto a la sanidad divina. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techo. Probablemente su manera de referirse indirectamente a sí mismo como un gentil. Mas solamente di la palabra, y mi siervo sanará. La palabra de Cristo era todo lo que precisaba, y el soldado se dio cuenta de eso. Porque también yo soy hombre bajo potestad, y tengo bajo mí soldados. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. La inteligencia de este centurión era muy notable. Él razonó que los soldados tenían que obedecerlo porque en su persona residía la autoridad del emperador y, de igual forma, la enfermedad obedece a Jesús porque en él está la autoridad de Dios. Y oyendo a Jesús, se maravilló. Se registra aquí una de las dos únicas instancias en que él se maravilló: la fe de este gentil y la incredulidad de los judíos. Marcos capítulo 6, verso 6. Y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Es una representación del hecho de que los gentiles aceptarían a Cristo, mientras que Israel no lo haría. Y os digo: Demuestra la aceptación de Cristo por los gentiles y su rechazo por los judíos. que vendrán muchos Gentiles del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob, en el reino de los cielos. vendrían en el pacto abrahámico. Génesis capítulo 12, versos 1 al 3.
Gálatas capítulo 3, verso 14. Mas los hijos del reino Israel. serán echados a las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Morirían sin Dios. Así irían al infierno, debido a su rechazo de Cristo. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, Creer, no en hacer algo. te sea hecho. Y su siervo fue sanado en el mismo momento. La suegra de Pedro sanada. Y vino Jesús a casa de Pedro, En Capernaum, y él Jesús, vio a la madre de su esposa, la suegra de Pedro, echada en cama y con fiebre. Y él Jesús, tocó su mano, y la fiebre la dejó, inmediatamente, y ella se levantó y le servía. preparó una cena. Los demonios echados fuera, muchos enfermos sanados. Y como fue ya tarde, Cuando el sábado se terminó, a la puesta del sol, trajeron a él Jesús, muchos endemoniados, demonios, y echó fuera los demonios con la palabra, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, Isaías capítulo 53, verso 4. que dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias. Tomó la penalidad de nuestro pecado y nuestras enfermedades. Las pruebas del discipulado. Y viendo Jesús las grandes multitudes alrededor de sí, él mandó Instrucciones. pasar al otro lado del lago. Al lado oriental del mar de Galilea, Y llegándose un cierto escriba, experto en la ley de Moisés, le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que fueres. Y Jesús le dijo: Las zorras tienen cavernas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. la tierra tiene sitio para las zorras y los pájaros, pero no hay lugar para Cristo. El Hijo del Hombre se refiere al hecho de que Él tomará de nuevo el dominio, lo cual fue hecho en la cruz. Y otro de sus discípulos No era uno de los 12. le dijo: Señor, dame licencia para que vaya primero y entierre a mi padre. Cuidar a mi padre hasta que Él muera. Y Jesús le dijo: En tono de censura, Sígueme, nada debe obstaculizar el camino. deja que los muertos entierren a sus muertos. Deje que los muertos espirituales entierren a sus muertos físicos. Jesús calma la tempestad. Y entrando él en el barco, sus discípulos le siguieron. Y, he aquí, se desató una gran tormenta en el mar, Una gran tempestad. que el barco se cubría de las ondas, pero él dormía. Y llegándose sus discípulos, le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él solo nos puede salvar. Y él les dice: La razón de su dilema, ¿Por qué teméis, vosotros de poca fe? una fe mal dirigida. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, Gran poder. y fue grande bonanza. Vosotros de poca fe. Ocurre 4 veces. Cuidado, Mateo capítulo 6, verso 30. Miedo, Mateo capítulo 8, verso 26. Incredulidad, Mateo capítulo 14, verso 31. Razonamiento, Mateo capítulo 16, verso 8. Y los hombres se maravillaron, Se asombraron. diciendo: ¿Qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Él es hombre, pero también es Dios. Los endemoniados gadarenos. Y cuando él hubo llegado en la otra ribera, Al lado oriental de Galilea, al país de los gadarenos, le vinieron al encuentro 2 endemoniados, poseídos de demonios, que salían de los sepulcros, donde ellos vivían, fieros en gran manera, maníacos, que nadie podía pasar por aquel camino. Y, he aquí, clamaron, hablaban dirigiéndose a Cristo. diciendo: ¿Qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? Los demonios tenían más inteligencia que los discípulos del pensamiento moderno. ¿Has venido acá a atormentarnos antes de tiempo? El juicio, Apocalipsis capítulo 20, versos 1 al 3. Y estaba lejos de ellos un hato de muchos puercos, Cerdos, paciendo. Y los demonios le rogaron, diciendo: Si nos echas fuera, puesto que tú estás echándonos fuera. permítenos ir a aquel hato de puercos.
dejar a los hombres y habitar en los cerdos. Y les dijo, id. Proclama su aprobación. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de puercos. Y, he aquí, todo el hato de los puercos se precipitó de un despeñadero en el mar, El mar de Galilea, y murieron en las aguas. Y los porqueros huyeron, muy aprisa. y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas, y lo que había pasado con los endemoniados. Su liberación completa. Y, he aquí, toda la ciudad salió a encontrar a Jesús, y cuando le vieron, Se requirió un momento para encontrarlo. le rogaban que saliese de sus términos. Comarcas.